En el último bloque de este tramo de desayunos informales y seguimos en tema. Correcto, seguimos en tema que trata el plebiscito que busca reformar el sistema de jubilaciones de nuestro país, y para eso vamos a recibir ahora a una de las integrantes del sindicato que inició el camino a la interna del PIT-CNT justamente para promover esta consulta popular, y ahora recibimos a Natalie Barbé, secretaria general de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social. Bienvenida y gracias por estar gracias a ustedes. aquí hoy en este día tan particular, en esta hora también tan apretada. Bienvenida, gracias. Natalie, llegaron a las 430.000 firmas. Exacto. ¿Cuál es la estrategia de campaña ahora que empiezan a implementar? Bueno, la estrategia va a ser muy parecida a lo que fue al inicio, ¿no? Incluso antes de que se laudara en el PIT-CNT, que era mucho de ir a los barrios, el boca a boca, en las organizaciones sociales, dar charlas justamente para mostrar nuestra parte, lo que nosotros entendemos de lo que tiene que ser este plebiscito, que arranca previamente con un documento que incluso ATCS presentó en la comisión de expertos cuando se estaba hablando de esta reforma, de otro tipo de sustento de la seguridad social que no recayera tanto siempre en la espalda del trabajador. Como bueno, ese documento se recibió por la comisión de expertos, pero no fue tomado en cuenta, es que terminamos luego de aprobar esta reforma en estos 3 puntos para laudar en la Constitución. Bien, te preguntaba por cuál es la estrategia de campaña ahora, porque hay un elemento central que no se usó en esta primera etapa, que son los debates. Debatir Exacto. con referentes que estén en contra de este plebiscito. En realidad, sabes que nosotros desde mayo estábamos pidiendo debate, incluso en un momento en Paysandú, la Junta Departamental había hablado de un debate con Saldain, donde íbamos a ir la presidenta de ATCS, Karina Sosa, y yo, y luego no lo aceptaron. Hemos pedido, si ustedes escuchan las entrevistas, por lo menos en las que nosotras dos aparecemos, siempre solicitamos ese debate, porque nos parece que como el plebiscito es una herramienta para que el pueblo decida y escuche 2 voces, era necesario justamente que esas 2 voces intercambiaran la información o por lo menos las ideas que tenían. Sí, con ese espíritu nosotros hemos intentado aquí generar un debate, pero no hemos encontrado el referente por parte del PIT-CNT que se siente a debatir con Saldain. Sí, nosotros siempre dijimos, por supuesto. Hay una discusión en torno al plebiscito que ha sido liderada por distintos economistas, más allá de la posición del gobierno. Escuchábamos a Gonzalo Zunino recién a propósito del costo fiscal que tendría una medida de este tipo en caso de ganar el plebiscito. Hay distintas proyecciones, pero básicamente todas apuntan a que esto en el mediano plazo, por lo pronto, volvería insostenible afrontar los desafíos que supone una papeleta como esta. ¿Ustedes cómo analizan ese punto? ¿Qué es lo que dicen de cómo se afronta un gasto como este? Sí, primero que nada nos extrañó muchísimo justamente que ahora hayan economistas que hablan de este gasto, o mismo salieron ministros a hablar de cuál iba a ser el impacto, pero no se ha hablado, porque en la reforma, en la 20.130, se incluye ahora las cajas paraestatales al régimen mixto, que antes no estaban incluidas, porque se decía que como eran cajas deficitarias, había que incluirlas a la AFAP para sacarle el peso al Estado. Pero, por otro lado, y una especie de dicotomía, ese porcentaje que le van a transferir a la AFAP, como son cajas deficitarias, se lo vamos a devolver por rentas generales del Estado a las cajas paraestatales en los próximos 30 años. Y está establecido en la ley 20.130. Y eso no sabemos qué impacto va a tener, cuántos millones va a salir, cuando sabemos que a partir del 1 de diciembre del 2023 es obligatoria la afiliación de los trabajadores de esas cajas y también del Banco de Previsión Social cuando inician a aportar. Ese aporte, esos millones que le va a transferir la caja bancaria, notarial, profesional, policial y militar a la AFAP para que ahora no solamente lucren con el BPS, sino también con las cajas paraestatales, se lo vamos a devolver nosotros, el pueblo, con impuestos o no sé cómo, porque eso no han salido a decirlo a través de rentas generales. Una duda sobre ese punto que tiene cierta complejidad, pero entiendo que es parte de la discusión que ustedes están poniendo arriba de la mesa. ¿Ese gasto no queda contemplado dentro de las previsiones
de gasto del gobierno. O sea, básicamente lo que ellos estiman es, o lo que ha dicho Saldaña, es la reforma de la seguridad social del gobierno lo que hizo fue, digamos, acostar la curva, ¿no? O sea, el gasto social en seguridad social venía en aumento, lo que hace esto es mantenerlo más o menos estable a lo largo del tiempo. Ese gasto que ustedes hablan de que implicaría el cambio en el sistema y cómo se da la convergencia de las cajas paraestatales a ingresar en el régimen de AFAP, no queda incluido dentro si de esa estaba información. previsto, no está transparentado, porque incluso tampoco transparentaron esa información, tampoco informaron a la población cuando dijeron que las iban a ingresar porque eran deficitarias para sacarle el peso al Estado, tampoco lo informaron. Y yo me pregunto, ¿cómo le sacan el peso al Estado si ese mismo porcentaje que van a pagar se lo vamos a devolver por rentas generales? Ahora, volviendo... Ahí hay toda una discusión porque el hecho de que los subsistemas vayan en convergencia hacia el régimen general también implica pérdida de beneficios para esos subsistemas, ¿no? O sea, ahí hay una entrega por parte de regímenes privilegiados como son los subsistemas. Más o menos hay pérdida de beneficios porque el régimen mixto de AFAP hace que todos los trabajadores que ganan más de 256.000 pesos no aporten por lo que exceden a la seguridad social. Y sin embargo van a seguir teniendo... O sea que ahora las cajas paraestatales, los sueldos de 500.000 pesos que antes aportaban a la caja por los 500.000, ahora van a aportar por 256.000, pero igual se van a jubilar con esas jubilaciones privilegiadas. Por eso te digo, hay muchas vistas de esta reforma. Obviamente que el aumento de las jubilaciones y pensiones va a tener un costo, porque cualquier aumento que se dé tiene un costo. Nosotros, sostenible según un costo sostenible con... No, para nosotros sostenible, ¿sí? Con la eliminación de la pérdida de los aportes que se fugan hacia los bancos, como son las AFAP, hacia las financieras. ¿tá? Nosotros le transferimos, el Banco de Previsión Social le transfiere 1.500 millones de dólares anuales a las AFAP, esos aportes de los trabajadores con los cuales se debería cubrir lo que es subsidios, jubilaciones, etcétera, van hacia las financieras, pero no vuelven ni los aportes ni lo que ganan esas financieras al aportar. Y algo que hoy escuchaba con el tema... No entiendo eso de que no vuelven, porque la lógica es, las AFAPs reciben un dinero, o mejor dicho, la cobra el EPS, se las pasa a las AFAPs, a cuenta de que eso, más allá de las comisiones, y ahora entramos en esa discusión, forman parte de las cajas del ahorro individual de cada uno de los trabajadores, que va a implicar que después eso se le pague. ¿Qué quiere decir? Que ese dinero que ahora empezaría, si yo saco las AFAPs, empezaría a recibir el BPS, a la larga lo va a tener que pagar por ese concepto el BPS. Por lo tanto, es un dinero que está recibiendo ahora, pero que lo va a tener que pagar en mayor medida después. Sí, lo que hace justamente ese dinero que se va a la financiera, a las AFAP, es que la persona no reciba exactamente los aportes que se transfieren por lo que vos mismos decías. Tienen más o menos entre un 4 y un 6% de comisión de administración, pero luego te cobran un seguro que es más de un 16,6%, lo que termina en la mayoría entre un 22 y un 23% de comisión. O sea que esos aportes de los trabajadores que se van no terminan recibiendo la jubilación que deberían tener por esos aportes que egresan y mucho menos lo que prometieron, porque todos recordemos que cuando ingresaron, y que tenemos hasta publicidad, hablaban de una doble jubilación, que iban a tener la misma jubilación por el Banco de Previsión Social que por la AFAP, que fue una de las primeras mentiras o errores que se vieron. Quiero consultarte en ese sentido porque, bueno, vos hablas de este dinero que se dejaría de trasladar a las AFAP, pero en general los economistas hablan de eso no es suficiente. Incluso el otro día cuando estábamos hablando aquí con Gustavo González, él decía, bueno, después se verá si se sacan exoneraciones, si se busca, o sea, no hay como una estrategia clara de cómo se va a sostener esto. Sí, en realidad nosotros desde el principio, como te decía, cuando elaboramos ese documento que le presentamos a la comisión de expertos, se hablaba justamente de equiparar lo que era el sostener a la seguridad social. La seguridad social, como es un derecho humano, que en realidad ahora justamente con el plebiscito lo que queremos es establecerlo como un derecho humano fundamental en la Constitución misma habla de cómo se sustenta y es por aportes de los trabajadores, que es el 15%, aportes de los empresarios, de los patrones, como le llamamos nosotros, que es un 7,5%, en los rurales menos de un 2%. Hay exoneraciones porque recordemos que todo lo que es mutualistas, educación privada, el clero,
no aporta como patrón a la seguridad social, tiene exoneración total, el 0%. Muchas de esas exoneraciones están incluidas de manera constitucional y el plebiscito no apunta a eso. Tendríamos que ir a una nueva reforma constitucional para, por ejemplo, sacar... Sí, las reformas constitucionales, como viste ahora salió lo del tema de allanamientos. Si el Parlamento quiere realizar una reforma constitucional, la emite y el pueblo decide luego si está de acuerdo o no con la información que tiene que tener. A lo que hoy es, obviamente que va a haber un gasto, nosotros, hubieron técnicos atrás, porque también se habló en un momento de que era algo que salía de PIT-CNT. Nosotros el 22 de noviembre hicimos en la Facultad de Economía un conversatorio donde estuvieron Notaro, Elías, Viera, que son economistas reconocidos en este país a nivel jurídico. Tuvimos a Valeria España, que es reconocida internacionalmente por derechos humanos, Juan Cereta, Michael Digmarch, son profesionales que estuvieron detrás de la organización de esta papeleta. No fue que nos juntamos Abdala González y yo a realizar una reforma constitucional y ver qué impacto tendría. Lo que nosotros siempre decimos es que acá hay jubilaciones que son de hambre. Nosotros lunes y miércoles tenemos una olla popular en ATCS, donde el 80% de los que concurren son jubilados con la mínima. Las pensiones a discapacidad normalmente la cobra una madre que no puede salir a trabajar y cobra 16.000, 17.000 pesos nominales. Estamos hablando de aumentar eso. No estamos hablando de gastar, como pasó cuando tuvimos el tema de la crisis hídrica, gastar 800 millones de dólares en un plan Neptuno. Porque a nosotros lo que siempre nos parece raro es que el problema no es gastar el dinero del Estado, sino en qué se gasta, ¿tá? Si hubiera que rever que el aumentarle 4.000 pesos o 7.000 pesos una pensión o jubilación a personas que hoy están en la miseria en este país, llevaría a tener que hacer algún cambio. No siempre tiene que ser un impuesto hacia el trabajador. Es lo que estábamos hablando. ¿Por qué los dueños de las masas de producción, quienes enriquecen este país, pagan la mitad que el trabajador? En vez de aumentar el IVA, como decían, un 36%, ¿no se le podría aumentar un 1% en vez de 7,5, un 8,5%? O rever el agro, que son quienes más negocios tienen en este país, es que más explotación de la tierra tienen, que pagan un 1,8% de aporte. Pero todo eso tendrías que hacer después, o sea, es a negociar. Viste que la papeleta dice que tiene el próximo gobierno tiene 2 años, 24 meses para reglamentar las leyes que puedan sustentar. A lo que nosotros nos molesta es que se diga que para que este país siga adelante, la gente, esa población tiene que seguir pasando hambre. Cuando salen a hablar, y yo lo he visto, economistas graduados en Harvard, ministros que cobran 6 dígitos de sueldo, cuando se aumentan esos sueldos, ¿alguien sale a evaluar cuál es el costo para el Estado? Acá lo que nosotros tenemos que ver que en este país lo que no puede seguir pasando es que la cantidad de jubilados, son casi un poquito menos de 500.000 de jubilados y pensionistas, estén en la miseria. ¿Sí? Mientras mantenemos un sistema de seguridad social, como hablaban hoy, los escuchaba con Zunino, el tema del ahorro individual. El ahorro individual en este país le sirve por los sueldos que cobramos solamente a 27.000 trabajadores, que son los que ganan más de 256.000 pesos. El ahorro individual es bueno, sí, pero no para el 99% de la población. El 99% de la población necesita la solidaridad, que cuando te echan tener un subsidio por desempleo. Y eso es lo que cubre la seguridad social. Está bien ese punto. Lo que planteaba Zunino es, vos tenés el pilar 1, en definitiva, el régimen de BP, a donde apunta la papeleta, dejarlo todo en ese régimen, que está subsidiado y paga mejor que el pilar 2, pero hasta cierto punto. Entonces, ¿tiene sentido que las AFAPs vayan a, digamos, vos las saques y entonces que pase todo a estar en el régimen subsidiado, las jubilaciones más altas también? Y lo que pasa es que las jubilaciones más altas, como te digo, son 27.000 trabajadores. Nosotros estamos pensando en el otro 99% que pero las AFAP han en ese sido... 99% vos tenés las jubilaciones más bajas y tenés unas jubilaciones intermedias. Medianas, intermedias. Claro, que acá también pasarían a las jubilaciones intermedias a estar, digamos, de alguna forma en parte o con una proporción mayor subsidiada que hoy están en AFAP. Mira, nosotros lo que principalmente valoramos es, en 18 países de los 30 que ingresaron se realizó esto. Nosotros no vemos que ninguno de esos países hayan entrado en un déficit caótico, y que porque los tenemos cerca, es Sudamérica, es Bolivia, Chile está rebajando altamente. Argentina no le fue bien cuando hizo esto, ¿no? Argentina no le fue bien por un tema,
en qué se usaron los aportes que volvían de los trabajadores de las AFAP. Nosotros en la papeleta establecimos que los aportes pueden ser utilizados solamente con fines previsionales. O sea, justamente por eso, para que la vuelta de esos aportes no se termine utilizando en negocios que no tienen que ver con lo que es la seguridad. Quería consultarte lo siguiente porque siempre queda revoloteando esta duda. ¿Ustedes tienen hecho el cálculo de cuál es la asistencia financiera que el Estado le tiene que dar a esta reforma? En lo que son el aumento de las jubilaciones y pensiones son menos de $500.000 anual de dólares. ¿Cuál es el nombre de la persona que está atrás de ese cálculo para que lo podamos entrevistar? Y pueden llamar a cualquiera de los economistas que te dije, tanto Viera, Elías o Notaro. Y ¿los cálculos que hizo Notaro coinciden con los cálculos del BPS? No. O sea que uno de los dos está equivocado. Nosotros vemos que cuando se hace la proyección que hizo el BPS, yo soy trabajadora del Banco de Previsión Social, vemos números muy exagerados e inflados a futuro. Nos parece que no es es más, estuvimos evaluando la posibilidad de pedir que se hiciera otra proyección con números más ajustados. Bien, ¿y los cálculos que hizo Notaro dejan espacio para que la asistencia financiera del Estado pueda dirigirse a otras políticas sociales o todo va a ir en el sistema jubilatorio? No, el tema de políticas sociales, primero hay que hablar de la asistencia del Estado, lo que es la seguridad social, y luego lo que es la asistencia del Estado en general, las políticas sociales. La seguridad social, como les decía hoy, por Constitución, está, que se mantiene, lo que pasa es que no puede terminar, por el aporte de los trabajadores, el aporte de los empresarios y asistencia del Estado, lo dice la Constitución. ¿Y por qué? Porque es la única contención que tiene la población cuando tiene un problema o vulnerabilidad socioeconómica. Lo vimos en la pandemia. Cuando las empresas cerraron y las personas tuvieron que ir con subsidio por desempleo o enfermas a su casa, el único sustento que tuvieron es lo que le brindaba el Banco de Previsión Social por subsidios de desempleo o enfermedad. Eso es lo que tiene que asistir el Estado y por eso es que está en la Constitución de que deba hacerlo. No es que ahora, a partir de nuestra reforma, el Estado tenga que sustentar la seguridad social. No, el Estado ya la sustenta y esta reforma, de acuerdo a los análisis de los economistas que están en contra de implementarla, advierten de que el déficit va a aumentar tanto que incluso va a comprometer la expansión de recursos del Estado a otras políticas sociales donde la pobreza es significativamente mayor que en la de los jubilados, por ejemplo en la primera infancia. ¿Ustedes no advierten este riesgo? No, lo que nosotros advertimos es que mismo el CIMBE asumió que en los hogares más pobres el 38% vive de las jubilaciones. Y en esos hogares más pobres donde están esas infancias vive la jubilación. ¿Pero a ti te parece que es más efectivo aumentar una jubilación de un abuelo que hacer transferencias directas a una familia que está por debajo de la línea? ¿Por qué tenemos que comparar una cosa con otra? ¿Por qué tenemos que ver quién pasa hambre y quién no? ¿Por qué tenemos que ver si para aumentarle... ¿Cómo que no? ¿Me está diciendo que para aumentar a los jubilados tengo que dejar de darle políticas sociales a los niños que están mal? Eso es lo que pasa por la vía de los hechos. Hoy lo que gasta el Estado en las poblaciones mayores de 65 años es francamente más amplio de lo que destina a las poblaciones menores de 6 años. Estoy hablando de 5% contra 75%. Y esta reforma planea aumentar esto. Los datos que doy son en base a... Claro, y bueno, y volvemos a lo mismo. Si está pasando hoy en este Uruguay que no se puede sustentar, que no se puede cubrir el hambre de los niños, no se puede cubrir el hambre de los jubilados, ¿por qué seguimos manteniendo exoneraciones? ¿Por qué seguimos haciendo que quienes realmente Ese es un debate tienen... posterior que lo podemos dar. No, pero lo que acá está estamos todo haciendo es enrabado. aumentar todavía más. El tema es a quién queremos tocar. Siempre dejamos a los que tienen más sin tocar y cuando decimos, bueno, entonces vamos a tener que cubrir, para cubrir lo de los jubilados y lo de los niños que están pasando hambre, pongámosles impuestos al trabajador. ¿Y por qué no tocamos la otra parte? Ahora, tengo una duda respecto a eso. Si me baso, por ejemplo, en las estimaciones que hace CIMBE, Gonzalo Zunino decía, bueno, de aquí a 10 años va a implicar un aumento de 1 punto del PBI en relación al sistema actual. A 25 años son al menos 4 puntos más del PBI. Yo entiendo que ustedes dicen, bueno, en ese proceso de 2 años nosotros vamos a poder discutir de dónde sacarlos. Ahora, ahí tenés 4 puntos del PBI a cada 25 años, que no es mañana, pero es pasado mañana. Justamente, esos 4 puntos del PBI vos los tenés que salir a buscar a algún lado. Las exoneraciones de aportes patronales al agro no te cubren eso, pero ponele que rascás de ahí, rascás de ciertas exoneraciones fiscales, revés zonas francas, bueno, rascás un poco más de ahí que también podrías decir que hay dinero. Bueno, empezás a rascar de distintos lados, llegaste a los 4 puntos y ahí es donde entra la pregunta de Ana. Bueno, vos tenés claro. ese espacio que lo recuperaste haciendo determinados cambios normativos.
¿qué haces? ¿Se Hay los una das a los hay una jubilados? ¿Se los das a recuperación los jubilados o importante. se los das a los niños? O sea, ahí sí cuenta, porque vos alargás la frazada, tejés la frazada, pero la frazada sigue siendo una. No podés tapar dos cosas con la misma No frazada. estamos contando un ingreso sustantivo que va a haber en el Estado, en la Seguridad Social, a eliminar el lucro, que son los más de 22.000 millones de dólares que tienen acumulado actualmente las AFAP, que son casi 30 puntos de Producto Bruto Interno que vuelven al Estado. Ahí hay algo que Además de que me se vuelve deja de loco. transferir anualmente esos 1.500 Pero millones de dólares. ese dinero que va a entrar de las AFAPs son obligaciones comprometidas, en definitiva. Comprometidas que todavía, como Y todas que las, se van a tener que pagar. como los aportes ese del Banco dinero de Previsión Social. Ese dinero va a entrar y se va a ir en algún momento. Entonces no lo podés contar. Como todos los aportes de los trabajadores y los impuestos. Son impuestos y aportes que están comprometidos a un fin. En la Seguridad Social, quienes estamos trabajando y aportamos y mantenemos un sistema para que al momento de que la persona se jubile, se usen esos aportes. Y ese es el pilar solidario. De eso se trata la solidaridad. Pero en ninguno de esos análisis se toma en cuenta lo que vuelve al Estado y lo que se deja de transferir del Estado hacia las AFAP, que son esos 1.500 millones de dólares anuales, más los 22.000 millones, esos casi 30 puntos de Producto Bruto Interno que recupera el Estado para poder mantener la seguridad social. Bien. Muy bien, Natalia Ibargüen. Seguiremos Sí, Nos hablando. vamos sí, a vamos volver a a seguir, encontrar porque esto va a dar para largo. Secretaria General de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social, muchas gracias por Muchas gracias. acompañarnos. Muchísimas gracias. Muchas Te gracias. liberamos para ir al acto. Dale.